Bienvenidos al canal Historias en el Tiempo. Hoy hablaremos sobre la enigmática y poco estudiada civilización de los olmecas. Fueron precursores de las grandes civilizaciones maya y azteca. Este será un fascinante viaje al pasado lleno de misterios e interesantes hechos. Quédense con nosotros. ¿La civilización olvidada de los olmecas, precursores de los mayas y aztecas? ¿Qué tanto saben sobre las antiguas civilizaciones de Mesoamérica? Les sorprenderá que los olmecas, de quienes hablaremos, tienen un origen misterioso. Además, poseen artefactos culturales únicos que aún provocan debates entre los científicos. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se les considera precursores de los mayas y aztecas? ¿Están listos para saber más? Entonces, empecemos. El enigmático origen de los olmecas en las antiguas tierras del actual México. En las áreas bañadas por el Golfo de México, nació una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo. La civilización de los olmecas es la que nos ocupa. Los olmecas, cuya cultura existió aproximadamente desde el año 1600 AC hasta 400 AC, siguen rodeados de misterios y enigmas. Hoy, milenios después, seguimos preguntándonos quiénes fueron estas personas, de dónde vinieron y cómo lograron sentar las bases de poderosas civilizaciones como las de los mayas y aztecas. Una de las hipótesis más intrigantes sobre los olmecas sugiere que pudieron haber sido extraterrestres de otra región o incluso de otro continente. Esta idea es respaldada por algunos arqueólogos que señalan las inusuales características faciales representadas en las estatuas olmecas. También mencionan sus extraordinarios logros en ingeniería y arquitectura. Sin embargo, una visión más tradicional sostiene que los olmecas eran pueblos nativos de Mesoamérica que alcanzaron un alto nivel de desarrollo cultural. Esto se logró gracias a la evolución gradual y acumulación de conocimientos. La historia de los olmecas está profundamente relacionada con la naturaleza y geografía de su región. Las tierras fértiles y los ricos recursos naturales permitieron a esta civilización prosperar y crear las primeras ciudades importantes en la historia de Mesoamérica. Ciudades como San Lorenzo y La Venta se convirtieron en centros culturales y políticos de los olmecas. Desde allí, sus tradiciones e innovaciones se expandieron por todo el futuro México. A pesar de que sabemos relativamente poco sobre los olmecas, podemos afirmar con confianza que jugaron un papel clave en la formación de la cultura mesoamericana. Muchos arqueólogos e historiadores consideran a los olmecas como los antepasados culturales de todas las civilizaciones posteriores de la región. Esto incluye a los mayas y aztecas. Sus creencias religiosas, logros arquitectónicos y tradiciones artísticas sirvieron como base para el desarrollo de estas grandes culturas. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, el propio hecho de la existencia de los olmecas sigue siendo un misterio. Muchos académicos continúan debatiendo cómo y por qué esta gran civilización surgió. También discuten por qué desapareció. Tal vez fue una combinación de factores como desastres naturales, cambios climáticos o conflictos internos lo que llevó a la caída y desaparición de los olmecas. Pero su legado sigue vivo e influye en la cultura e historia de Mesoamérica. El florecimiento de la civilización, el periodo de apogeo de la civilización de los olmecas, marcó uno de los momentos más brillantes de la historia de Mesoamérica. Alrededor del año 1400 AC, los olmecas comenzaron a construir sus majestuosas ciudades. Estas ciudades incluyen San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Estas ciudades se convirtieron en centros de vida política, religiosa y económica de los olmecas. También fueron lugares donde surgieron grandes ideas que posteriormente influirían en toda la región. San Lorenzo, una de las primeras grandes ciudades de los olmecas, sirvió como centro político y religioso de la civilización durante varios siglos. Situada en una meseta rodeada de ríos, la ciudad representaba un complejo sistema de canales, plataformas y pirámides. Aquí, los olmecas demostraron por primera vez sus habilidades arquitectónicas e ingenieriles. Crearon estructuras monumentales que aún impresionan por su escala y complejidad técnica. La Venta, otro importante centro de los olmecas, se hizo famosa por sus estructuras religiosas y plazas ceremoniales. Aquí se encontraban templos dedicados a numerosas deidades olmecas, así como complejas prácticas de sacrificios y rituales. Estas prácticas jugaron un papel clave en la vida de la sociedad. En La Venta, los arqueólogos descubrieron uno de los hallazgos más significativos,
gigantescas cabezas de piedra que probablemente representaban a gobernantes o guerreros. Estas cabezas, que pesan hasta 40 toneladas cada una, se convirtieron en símbolo de la cultura olmeca y testimonio de sus sobresalientes habilidades ingenieriles. Tres Zapotes, una tercera gran ciudad de los olmecas, se convirtió en un centro del periodo tardío de su civilización. Aquí, además de monumentos de piedra, se encontraron numerosos artefactos que evidencian el alto nivel de destreza de los olmecas en el tallado de piedra y jade. También fue en Tres Zapotes donde se halló una de las primeras estelas olmecas con inscripciones. Esto indica el desarrollo de la escritura en este pueblo. Los olmecas no solo eran constructores, sino también comerciantes. Mantuvieron un activo intercambio con otros pueblos de Mesoamérica. Esto les permitió difundir sus ideas culturales y religiosas por toda la región. Fue gracias a estos lazos comerciales que la cultura olmeca se convirtió en la base para civilizaciones posteriores como los mayas, Teotihuacán y los aztecas. La religión jugó un papel importante en la vida de los olmecas. Adoraban a numerosas deidades relacionadas con fenómenos naturales como la lluvia, el sol y la fertilidad. Un lugar especial en su mitología ocupaba el jaguar. Este simbolizaba fuerza y poder, además de estar asociado al culto de los gobernantes. Los rituales religiosos, incluidos los sacrificios, eran fundamentales para mantener la conexión. Esto aseguraba el bienestar y prosperidad de la sociedad. Monumentos misteriosos y el arte de los olmecas. Uno de los aspectos más fascinantes de la civilización de los olmecas es su arte. Impactantes y enigmáticos, las obras de arte olmecas han dejado una huella indeleble en la historia de Mesoamérica. Estas obras continúan asombrando e inspirando a investigadores modernos. Los artefactos más conocidos dejados por los olmecas son las gigantescas cabezas de piedra talladas en basalto. Estas cabezas, que alcanzan hasta 3 metros de altura y pesan hasta 40 toneladas, muestran rostros con rasgos característicos. Estos incluyen labios gruesos, narices anchas y ojos almendrados. Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre a quién representan estos monumentos. Algunos creen que son imágenes de gobernantes. Sin embargo, otros suponen que podrían ser representaciones de seres mitológicos o dioses. Independientemente de su verdadero propósito, las cabezas de piedra encarnan la fuerza y el poder de los olmecas, así como su maestría en el tallado de piedra. Además de las gigantescas cabezas, los olmecas crearon numerosas otras obras de arte. Estas incluyen estatuillas, reliefs y máscaras. Uno de los símbolos más enigmáticos y discutidos de la cultura olmeca es la imagen del jaguar. El jaguar probablemente fue un símbolo central en las representaciones religiosas y mitológicas de los olmecas. Encarnaba fuerza, poder y fertilidad. En algunos artefactos se encuentran imágenes del llamado niño jaguar. Según algunos investigadores, este podría simbolizar la fusión de la naturaleza humana y la divina. No menos misteriosas son las numerosas representaciones de máscaras de jaguar. Estas aparecen en reliefs y estatuillas. Es posible que estas máscaras fueran utilizadas en ceremonias rituales y jugaran un papel importante en la vida religiosa de los olmecas. Algunos científicos creen que pudieron haber estado relacionadas con rituales destinados a asegurar la fertilidad. También podrían haber servido para protegerse de espíritus malignos. Los olmecas también fueron maestros en el tallado de jade. Del jade crearon exquisitas joyas y objetos rituales. Los productos de jade encontrados en las tumbas olmecas atestiguan el alto nivel de maestría. También atestiguan la importancia simbólica de esta piedra en la cultura olmeca. El jade estaba relacionado con divinidades del agua y la fertilidad. Probablemente se utilizaba en rituales relacionados con la lluvia y las cosechas. Influencia en civilizaciones posteriores. La influencia de los olmecas en las civilizaciones posteriores de Mesoamérica fue inmensa y multifacética. Muchas de sus tradiciones culturales, religiosas y arquitectónicas fueron adoptadas y desarrolladas por otros pueblos de la región. Esto incluye a los mayas, Teotihuacán y los aztecas. Uno de los aspectos más significativos del legado de los olmecas es su arquitectura. Aunque los olmecas no construyeron grandes pirámides como lo hicieron los mayas y aztecas,
Sus tradiciones arquitectónicas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la arquitectura piramidal en la región. Los olmecas crearon complejas plataformas y espacios rituales. Estos sirvieron como base para templos y edificios religiosos. Estas plataformas fueron el precursor de las más tarde pirámides de los mayas y aztecas. Estas pirámides se alzaron sobre las junglas y ciudades, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra. Los olmecas también hicieron contribuciones significativas al desarrollo de la escritura y el calendario en Mesoamérica, aunque su sistema de escritura aún no está completamente descifrado. Los símbolos y glifos olmecas sentaron las bases para los sistemas de escritura posteriores de los mayas y otros pueblos de la región. El calendario olmeca fue probablemente uno de los primeros intentos de sistematizar el tiempo en Mesoamérica. Este sistema sirvió de base para el famoso calendario maya. Este último se utilizaba para predecir eclipses, calcular estaciones y llevar a cabo rituales. Las creencias religiosas de los olmecas también influyeron significativamente en la cultura de Mesoamérica. Sus conceptos sobre lo divino, prácticas rituales y simbolismo fueron adoptados y adaptados por otros pueblos de la región. Por ejemplo, el culto al jaguar, que ocupaba un lugar central en la religión de los olmecas, fue asumido por los mayas y aztecas. Se convirtió en símbolo de fuerza y poder. Las concepciones olmecas acerca de la naturaleza y el universo también influyeron en la cosmología de otros pueblos mesoamericanos. El comercio jugó un papel clave en la difusión de la influencia olmeca. Los olmecas mantenían un intercambio activo con otros pueblos. Esto extendió sus ideas culturales y religiosas. A través de estos lazos comerciales, la cultura olmeca se infiltró en regiones remotas de Mesoamérica. Esto abarca desde la costa del Golfo de México hasta las áreas del sur de México y Guatemala. Se pueden encontrar rastros de la influencia olmeca en el arte, la arquitectura y la religión de muchas civilizaciones posteriores. El legado de los olmecas continuó influyendo en el desarrollo de Mesoamérica incluso siglos después de su desaparición. Sus tradiciones culturales y religiosas fueron integradas en civilizaciones posteriores. Estas incluyen a los mayas y aztecas, que las desarrollaron y adaptaron a sus propias necesidades. Así, los olmecas se convirtieron en no solo precursores, sino también en antepasados culturales de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. La caída de la civilización de los olmecas a finales del primer milenio C. La civilización de los olmecas comenzó a desvanecerse rápidamente. Este proceso fue acompañado por la destrucción y abandono de sus grandes ciudades, como San Lorenzo y La Venta. Sin embargo, las razones de esta caída aún no están claras y son objeto de numerosas teorías. Una de las posibles causas de la caída de los olmecas son los cambios climáticos. Datos arqueológicos indican que, alrededor del año 400 AC, la región comenzó un periodo de significativos cambios climáticos. Este periodo incluye sequías e inundaciones. Estos desastres naturales podrían haber interrumpido los sistemas agrícolas y de agua que sostenían la economía de los olmecas. En condiciones de deterioro de la vida y disminución de la seguridad alimentaria, la civilización de los olmecas podría haber enfrentado conflictos internos. Estos conflictos y turbulencias sociales finalmente llevaron a su colapso. Otro posible factor en la caída de los olmecas podrían ser conflictos internos y disputas. Algunos investigadores creen que la compleja estructura social de la sociedad olmeca, que incluía gobernantes, sacerdotes y guerreros, pudo haber causado tensiones y desacuerdos. Bajo condiciones de deterioro de las circunstancias naturales y agotamiento de los recursos, tales conflictos pudieron haber llevado a la desintegración del poder central. Esto también pudo haber conducido a la descentralización de la sociedad. Algunas hipótesis indican posibles migraciones o invasiones de otros pueblos en las regiones habitadas por los olmecas. Es muy posible que, en medio de problemas internos y el deterioro de las condiciones naturales, los olmecas se volvieran vulnerables. Podrían haber sufrido amenazas externas. Migraciones o asaltos de tribus vecinas pueden haber acelerado el declive y la disolución de la sociedad olmeca. A pesar de todas estas posibles causas, la desaparición de los olmecas sigue siendo uno de los grandes misterios de la antigua Mesoamérica. Mientras que otras grandes civilizaciones, como los mayas y aztecas, dejaron tras de sí amplias evidencias escritas y arqueológicas que atestiguan las razones de su caída. En contraste, la historia de los olmecas permanece oculta bajo el velo del tiempo.
Quizás futuras excavaciones arqueológicas e investigaciones puedan arrojar luz sobre las causas de esta enigmática desaparición. El descubrimiento y estudio de los olmecas. El descubrimiento de la civilización de los olmecas fue uno de los eventos más importantes en la historia de la arqueología del siglo XX. Mientras que los mayas y aztecas habían atraído la atención de investigadores, estos lo hicieron desde tiempo atrás. Esto fue por sus grandes ciudades y complejos sistemas de escritura. En contraste, los olmecas permanecían prácticamente desconocidos hasta el comienzo de este siglo. Sin embargo, con el desarrollo de la arqueología y el descubrimiento de los primeros artefactos olmecas, quedó claro que se abriría ante los científicos una nueva y sorprendente civilización. Uno de los primeros hallazgos significativos relacionados con los olmecas fue el descubrimiento de las gigantescas cabezas de piedra en la década de 1920. Estas monumentales estatuas, encontradas en La Venta y San Lorenzo, impactaron a los investigadores por su tamaño y habilidad de ejecución. Los científicos se plantearon inmediatamente la pregunta: ¿quién podría haber creado tales construcciones grandiosas? Además, se preguntaron para qué fueron construidas. Las excavaciones en La Venta, que se iniciaron en la década de 1940, representaron otro importante hito en el estudio de los olmecas. Aquí, los arqueólogos descubrieron un complejo de estructuras rituales. Estas incluyen pirámides, altares y espacios de ofrendas. Estos hallazgos confirmaron la suposición de que los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica. Tenían una complicada estructura social y religiosa. En las décadas siguientes, las investigaciones arqueológicas en las regiones habitadas por los olmecas continuaron sin pausa. Cada nuevo hallazgo generaba nuevas preguntas e hipótesis. Los artefactos olmecas, incluyendo estatuillas, objetos de jade y glifos, permitieron a los científicos comprender mejor las creencias religiosas, el arte y la escritura de esta antigua civilización. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, muchos aspectos de la vida y la cultura de los olmecas siguen siendo un misterio. Por ejemplo, su sistema de escritura no ha sido completamente descifrado hasta ahora. Sus creencias religiosas y mitológicas continúan generando debates entre investigadores. Además, aún no está claro cómo los olmecas lograron organizar y gestionar sus grandes ciudades. También se discute cómo pudieron alcanzar logros tan destacados en el arte y la arquitectura. Las investigaciones continúan hasta el día de hoy. Nuevas tecnologías como el análisis por radiocarbono, escaneo láser y modelado por computadora permiten a los científicos obtener datos más precisos sobre la vida de los olmecas. Estos métodos no solo ayudan a descubrir nuevos detalles de su cultura, también permiten reconstruir la historia de esta enigmática civilización. Esta fue un centro de influencia cultural y política en Mesoamérica. El legado de los olmecas en la cultura moderna. El legado de los olmecas sigue vivo hasta nuestros días. Está inspirando a artistas, escritores e investigadores. Su arte, mitología y arquitectura se han convertido en fuentes de inspiración para muchas obras de arte y cultura contemporánea. Las cabezas de piedra, que representan rostros enigmáticos, se han convertido en símbolo de México. Además, son una de las imágenes más reconocibles de la antigua Mesoamérica. Los artistas contemporáneos a menudo recurren a motivos olmecas. Crean obras que reflejan su profundo respeto por las culturas ancestrales. Estas obras nos recuerdan el gran legado dejado por los olmecas. También muestran que sus logros e ideas continúan influyendo en las culturas actuales. En el ámbito de la literatura y el cine también existen numerosas obras dedicadas a los olmecas. Estas obras a menudo se basan en hallazgos arqueológicos y hipótesis. Ofrecen sus propias versiones sobre cómo vivió esta antigua civilización y por qué desapareció. Aunque tales obras suelen ser interpretaciones artísticas, contribuyen a popularizar el conocimiento sobre culturas antiguas. Esto fomenta el interés en su estudio. Finalmente, el legado de los olmecas es importante también desde la perspectiva de la conservación del patrimonio cultural e histórico. Los sitios arqueológicos dejados por esta civilización son no solo importantes objetos de estudio, también son parte del patrimonio cultural mundial.
Su conservación y protección son cruciales para las futuras generaciones. Estos podrán aprender más sobre la vida y cultura de los olmecas. En el mundo contemporáneo, el legado de los olmecas continúa inspirando y fascinando. Nos recuerda cuán rica y diversa fue la historia de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Sus logros en arte, arquitectura y religión han tenido un impacto significativo en civilizaciones posteriores. Siguen siendo fuente de conocimiento e inspiración para nuevas generaciones de investigadores y artistas. Gracias por ver este video hasta el final. Si aprendieron algo nuevo o si les gustó esta historia sobre la antigua civilización de los olmecas, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos, su opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima en el canal Historias en el Tiempo.